a iniciar con la grabación de la sesión. ¿Estamos? Sí, me dicen, necesitamos tiempo para estudiar. Dicen, ¿no? En la última sesión nos va a dejar trabajo, profesor, ¿no? Dicen, me están preguntando, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está. Perfecto. Es la sesión número 15. Ahí está. Y en esta sesión 15 vamos a cerrar, por decirlo de esa forma, lo que hemos estado hablando en estas últimas 3 semanas sobre el ADN, el ARN y las proteínas, ¿no? Cómo la información genética contenida en el ADN, cómo la información genética, la información hereditaria presente en el ADN es copiada y esa información es llevada hacia los ribosomas para la síntesis de unas moléculas que reciben el nombre de las proteínas. Entonces, vamos a hablar de ese proceso, ¿no? Que recibe el nombre, no aparezca, por favor. Ahí está. Vamos a hablar de un proceso que recibe el nombre de la expresión génica, ¿sí? Hoy vamos a detallar este proceso, ¿sí? Te voy a mostrar un video de apenas, creo que 2 minutos, donde está toda la clase, ¿sí? Y luego te voy a dar la explicación. Pero vamos a hablar del proceso donde la información contenida en esta molécula llamada ADN, que se encuentra en el núcleo de todas las células, de células eucarióticas, que son células con núcleo, como la información genética contenida en la molécula llamada ADN es copiada en una molécula conocida con el nombre de ARN. Y luego esta molécula lleva la información, ¿sí?, esta copia hacia unas organelas llamadas ribosomas, y estas organelas llamadas ribosomas leen esa información que se copió del ADN para formar unas moléculas que presentan como unidades a los aminoácidos. Esa molécula viene a ser las proteínas. Vienen a ser las proteínas. Entonces, en este proceso llamado expresión génica, vamos a ver que el proceso donde el ADN se copia para formar ARN recibe el nombre de transcripción. Es la transcripción. Y el proceso donde los ribosomas leen la molécula de ARN para formar una proteína recibe el nombre de la traducción. Entonces, estos dos procesos, la transcripción, que viene a ser la síntesis de ARN, y la traducción, la síntesis de la cadena polipeptídica, son los procesos que conforman la expresión de los genes, cómo los genes se expresan, ¿sí? Vamos a ver un video y ahí está toda la clase. Son 2 minutos, he tratado de hacer videos cortitos y en estos 2 minutos de este video está toda la clase. Un ratito. Perdón. Eso. Allá. ¿Están viendo el video, por favor? ¿Me avisan? Sí, profesor. Ya, excelente, ya. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. Dice que el núcleo contiene el genoma.
recordando, el genoma es el contenido de genes de una célula, ¿sí? Nuestro primer genoma de todos nosotros, nuestro primer genoma, se dio producto de la fusión del espermatozoide con el ovocito. Espermatozoide del padre, el ovocito de la madre, y formaron una sola célula, el huevo fecundado o cigote. Ese huevo fecundado o cigote contenía todo el genoma de nuestra primera célula, de los 23 cromosomas paternos y los 23 cromosomas maternos. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. De los 23 pares de cromosomas, que son 46 cromosomas, 23 paternos, 23 maternos, cada cromosoma está formada por una molécula de ADN o, como dice el video, DNA. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. La molécula de ADN, que sabemos que es una doble cadena de nucleótidos, está formado por segmentos, donde esos segmentos que contienen una determinada información para producir proteínas reciben el nombre de gen. O sea, en la molécula de ADN vamos a encontrar a los genes. Cada gen codifica la información para formar una cadena polipeptídica, para formar una proteína. Esta información se encuentra en esta molécula llamada ADN. Se dice que el ADN almacena la información genética. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves. Para que este gen se pueda copiar, ya que el gen contiene la información para formar una proteína, ¿no? El ADN tiene que abrirse, ¿sí? Y allí entra una enzima llamada ARN polimerasa, ¿sí? Esta enzima llamada ARN polimerasa es una enzima que se va a encargar de copiar una de las dos cadenas de ADN, porque el ADN tenía, ¿te acuerdas? La molécula de ADN tenía dos hebras, dos cadenas. Moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. En el esquema ves que una de las cadenas se está copiando, ¿sí? Por la enzima llamada ARN polimerasa, ¿no? Y se está formando una molécula de ARN. Profesor, ¿por qué sabe que es ARN? ¿Te acuerdas del uracilo? ¿Se acuerdan, chicos, del uracilo? ¿El uracilo dónde estaba presente? ¿En el ADN o en el ARN? En ARN. ARN. Ah, ahí está. Y ahí tenemos al uracilo, mira. Entonces, profesor, entonces este ADN se abrió, ahí están las dos cadenas, y una de sus cadenas está siendo copiada por la enzima llamada ARN polimerasa. Y se están agregando los nucleótidos de manera complementaria. Mira, si acá había timina, adenina. Si acá había adenina, en vez de timina, acá uracilo. Si acá va citosina, guanina. Guanina, citosina. Entonces se van agregando los nucleótidos de manera complementaria. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Este proceso, donde el ADN es copiado por medio de la enzima llamada ARN polimerasa y se forma la molécula de ARN, se llama la transcripción. Se da en el núcleo de las células. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of Este ARN que se ha formado es una sola cadena y va a servir como guía para producir proteínas. Pero antes tiene que sufrir algunas modificaciones. proteins, it needs to be processed.
This involves removing and adding sections of RNA. Se cortan y se pegan pedazos de este ARN. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Ahí vemos que el ARN está saliendo del núcleo hacia el citoplasma. Alguien dirá, profe, ¿por qué se va al citoplasma? Porque ya tiene la información que ha copiado de un gen, de un segmento de ADN, para producir una proteína. Y las maquinarias para formar proteínas, llamadas ribosomas, se encuentran en el citoplasma. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to... Los ribosomas van a hacer el proceso llamado traducción. ¿En qué consiste ese proceso llamado traducción? Consiste en que la molécula de ARN es leída por el ribosoma, ¿no? En sus secuencias de 3 codones, de 3 nucleótidos, donde cada codón del nucleótido codifica la secuencia de un aminoácido que formará parte de una proteína, ¿sí? To produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. ¿Se acuerdan que yo les comenté, chicos, por qué no se aprenden el nombre de un aminoácido? ¿Se acuerdan que yo les dije? ¿Sí? Había 20 aminoácidos diferentes: glicina, alanina, metionina, cisteína, prolina, aspartato, glutamato, fenilalanina, triptófano. Había 20 aminoácidos, prolina, isoleucina, leucina. Había 20 aminoácidos diferentes. La unión de esos aminoácidos formaban una cadena polipeptídica. Y si había más de 50 aminoácidos, era una proteína. Entonces, los ribosomas, para formar proteínas, necesitan a los aminoácidos. Para eso, una molécula llamada ARN de transferencia se une a los aminoácidos y los lleva hasta los ribosomas para que a partir de esos aminoácidos se forme la cadena polipeptídica, se forme la proteína. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each... El ARN mensajero al interior del ribosoma es leído por cada triplete. Cada triplete de codón del mensajero se complementa con el triplete de anticodón de transferencia. Triplet is read. A transfer RNA delivers the corresponding amino acid. Y de esa manera, mira las pelotitas, la cadena polipeptídica va creciendo. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape. Una vez que el último aminoácido se ha agregado, ahí tenemos a la cadena polipeptídica. Esta cadena polipeptídica comienza a agregarse en su forma tridimensional para convertirse pues en una proteína. To form the protein. Este proceso donde se ha leído el ARN mensajero por el ribosoma recibe el nombre de la traducción. Recibe el nombre de la traducción. Voy a regresar al PPT. ¿Está viendo ¿Se ve el PPT? ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo voy a volver a... Ya. Ahora sí. Entonces, como te comentaba, la expresión génica o expresión genética
es el proceso mediante el cual, ¿sí? Este es el proceso mediante el cual la información codificada en el ADN, ¿sí? En un segmento llamado gen, es utilizada para que los ribosomas formen una proteína, ¿sí? Una proteína. En ese sentido, los dos procesos que van a participar de esta expresión génica es la transcripción y la traducción. La transcripción, haciendo el resumen del video, ¿no? Y acá está toda la sesión. Acá está toda la sesión, chicos, ¿sí? En general, toda la sesión hasta acá, ¿sí? Luego voy a detallar paso por paso. La transcripción es el proceso en el cual se genera el ARN. Se forma ARN. Pero este ARN se forma a partir de ¿quién? Del ADN. De un segmento de ADN. Y ese segmento es un gen que contiene la información para formar una proteína. Una vez que se ha formado el ARN tiene que madurar, luego sale del núcleo al citoplasma. En el citoplasma, el ARN, que es una sola cadena, el mensajero, se dirige a los ribosomas. Este proceso recibe el nombre de la traducción, que es la síntesis de la cadena polipeptídica. En la traducción, la secuencia de este ARN de mensajero, ¿sí? Es leída por el ribosoma para formar una proteína. El código genético que viene a ser la relación entre la secuencia de bases que tiene el ARN y el aminoácido correspondiente para ir formando la proteína, es lo que nosotros conocemos, regreso, como código genético. ¿Sí? El código genético. ¿Sí? Y en ese sentido, bueno, esto es un poco lo que se ha explicado. Vamos a detallar un poco la estructura de un gen. ¿Sí? ¿Cómo es la estructura de un gen? Porque cuando yo te hablo de la transcripción, te digo la transcripción, se copia el ADN, se copia un segmento de ADN llamado gen. Entonces, recordemos un poco la estructura de ese gen. Acá tienes un enlace donde hay un video sobre el gen, ¿no? Pero ¿qué viene a hacer este gen? Este gen es la unidad básica de la herencia. ¿Por qué la unidad básica de la herencia? Porque contiene la información, ¿no?, que ha sido heredada de los padres, y esa información codifica la formación de una proteína, ¿sí? Y es por medio de la expresión de esos genes y la formación de la proteína que aparecen, pues, los rasgos propios de un ser vivo, ¿no? Los genes están dispuestos uno a continuación del otro. Por ejemplo, si yo tengo acá este esquema y tengo el cromosoma, ya saben, el cromosoma está formado por una sola cadena de ADN. Un segmento de esa cadena es un gen, el otro segmento es otro gen y así. O sea, todo el ADN está formado por genes. Los genes están dispuestos uno a continuación del otro. Creo que acá hay un esquema donde lo podemos visualizar mejor. Mira. Si esta es una molécula de ADN, entonces acá habrá un gen, otro y así, ¿no? En toda la molécula de ADN que puede estar formando un único cromosoma. Ya lo comentamos la vez pasada que aproximadamente, si quieres saber la cantidad de genes que pueden tener nuestros 46 cromosomas, estamos hablando en promedio entre 20.000 a 25.000 genes. Entonces, un solo gen tiene la siguiente estructura. Una zona llamada promotora, que es la zona importante porque en esta zona promotora
va a ser reconocida por proteínas, ¿no? Y por las enzimas que van a copiar el gen. Luego una región llamada codificadora, ¿sí? Y por último una región llamada región terminal, donde es la parte final del gen, ¿sí o no? ¿Sí? La región promotora es la región que avisa a la enzima dónde tiene que iniciar la copia. Y la región terminadora es la que le avisa a las enzimas que están haciendo la copia que allí terminó pues el proceso de la transcripción, ¿no? Lo mismo va a pasar con todos los genes, con los 25.000 genes presentes en nuestro genoma humano, ¿sí? El gen es la unidad básica de la herencia, física básica de la herencia. Estos genes se disponen uno a continuación del otro, ¿no? En unas estructuras llamadas los cromosomas, ¿no? Y sabemos que un cromosoma contiene una única molécula de ADN, ¿no? Solo una parte de la cual corresponde a un gen individual. Una molécula de ADN puede tener cientos, miles de genes, porque en los 46 cromosomas tenemos 25.000 genes en promedio. Dicho eso, vamos a entrar entonces a cada uno de estos procesos explicados por el video, ¿sí? Comentados en la primera parte, ¿sí? Primero vamos a hacer el proceso de la transcripción, ¿sí? Vamos a hablar acerca de este proceso conocido con el nombre de la transcripción, ¿sí? El primer paso para que se exprese la información genética es esto, la transcripción. Este es el primer paso, ¿no? Ahí está. ¿En qué consiste la transcripción? Ya te lo había comentado en la anterior diapositiva, ¿no? Es el proceso en el cual se va a formar la molécula de ARN a partir de la molécula de ADN. Es un proceso que se da al interior del núcleo, ¿sí o no? Donde se forma la molécula de ARN, ¿no? Ese es el proceso llamado la transcripción. Entonces, el primer paso de la transcripción es el proceso donde se copia la información contenida en el ADN. Pero, profesor, el ADN tiene dos cadenas. Por eso que el ADN tiene que abrirse. La molécula tiene que abrirse. Al abrirse, forman las dos cadenas. De una de estas cadenas se va a formar el ARN mensajero, ¿no? De manera complementaria, ¿no? A ver. Profesor, cuando usted dice complementaria, no le entiendo. A ver, vamos a dibujarlo, ¿sí? Ahí tengo una cadena de ADN. Y por acá tengo otra cadena de ADN, ¿no? El ADN es una molécula de dos cadenas, ¿sí o no? Documentos y un documento también la chica le había recibido y que esté la salud. ¿Qué pasó? Un ratito, a ver. Silenciar, ya está. Hemos silenciado, ya. Sí, si esta va de 5' a 3', este es antiparalela. Este iría de 3' a 5'. ¿Sí? Sí. Si este segmento si este segmento de ADN es un gen, entonces este gen puede ser copiado, ¿sí? Por el proceso llamado transcripción, ¿sí? Y para copiar este gen, las moléculas tienen que abrirse. Este segmento, este gen tiene que abrirse, ¿sí? Y de una de las dos cadenas se va a copiar, ¿sí o no? Por ejemplo, si acá estaba adenina, timina, guanina,
citosina, citosina, adenina, timina, y así, ¿no? Punto, 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 no sé, hasta el final, ¿no? Ya con una adenina le pongo, ¿ya? Entonces la otra cadena era su complementaria de ADN, ¿sí o no? Esto te dije que te voy a preguntar en tu examen también. Si acá estaba adenina, si acá es adenina, el complemento, ¿quién era? Timina. Divina. Si acá es timina, su complemento, ¿quién es? Adenina. Si es guanina, citosina. Citosina, citosina, guanina, guanina. Si esta es adenina, timina, timina, adenina. Porque acá, como usted ha puesto punto, también irán pues punto, 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 punto. Y la última es adenina, por lo tanto acá estará la timina. Ahí está, su complemento. Entonces, para copiar un gen, el gen tiene que abrirse. Y al abrirse, una de las dos cadenas se va a copiar por la enzima llamada ARN polimerasa. Y por otras moléculas más que generan todo este proceso. No te olvides que el gen tiene una región promotora, que es la región que prepara para copiarse, para copiarla. Entonces, aquí se va a formar, esta es la cadena que se va a copiar, esta que está acá con check es la que se va a copiar. Porque la nueva cadena que se va a formar, que es el ARN, se forma de 5' a 3'. Por lo tanto, tiene que copiar la cadena que va de 3 a 5 porque la copia de manera también antiparalela. La voy a poner de otro color, color amarillo. Ahí está. Acá se va formando. ¿Y cómo se va copiando, profesor? Ah, si acá era timina, se agrega el nucleótido que tiene adenina, complementario. Si acá era adenina, se agrega el nucleótido que tiene uracilo. Profe, se ha confundido, es timina. No, este es ARN. En el ARN no hay timina. ¿Qué cosa hay? Uracilo. Si acá es citosina, se agrega el nucleótido que tiene guanina. Si acá era guanina, guanina, se agrega el nucleótido que tiene citosina, citosina. Si acá era timina, el nucleótido que tiene adenina. Si acá era adenina, el nucleótido que tiene uracilo. Y así se va formando la nueva cadena. Pero esta cadena es una cadena ¿de qué? Esta es una cadena de ARN. ¿Sí? Se ha formado el ARN, de la copia de un segmento de ADN, del gen. Este proceso recibe el nombre de ¿qué? De esto, la transcripción. Cada 3 nucleótidos del ARN recibe el nombre de codón. Cada 3 nucleótidos del ARN recibe el nombre de codón. ¿Sí? Ahí está. Este proceso es la transcripción. ¿Sí? Una vez que se da la transcripción, el ARN va a salir y se va a dirigir al ribosoma, donde se da el proceso de la traducción. Se da el proceso de la traducción. ¿Sí? Ahí está. En el video también se dijo, acá también lo he vuelto a dibujar, para tratar que la explicación esté mucho más clara. ¿Sí? Corremos. Uno, dos, insista, se acabó. Ya está. Entonces, la transcripción es el primer paso de la expresión génica. Es el momento donde se sintetiza el ARN complementario. Ahí está. Complementario a quién? A una cadena de ADN, ¿no? Este proceso se lleva a cabo ¿dónde? En el núcleo.
Lo principal es producto de la transcripción. ¿Sí? Cuando hablamos de transcripción, yo me estoy enfocando a la copia del gen para formar ARN mensajero. Pero también por este proceso se forma el ARN ribosómico, el ARN transferente o el ARN de transferencia. Solo que en mi proceso yo estoy centrándome en la formación del ARN mensajero, que codifica la secuencia de aminoácidos de una proteína. Entonces, en la transcripción los genes están catalizados por unas enzimas. Las enzimas que van a hacer esta copia son las ARN polimerasas. De manera más específica, la polimerasa de tipo 2. La transcripción se inicia en regiones promotoras de los genes, donde participan unas proteínas promotoras. El gen tiene una región antes que se codifica, llamada la región promotora. Entonces, esta transcripción que hemos visto en el video, que demora 2 minutos, creo que el video, y ahí te lo dejo en el enlace para que lo puedas ver en la diapositiva, tiene 4 momentos: iniciación, elongación, terminación y maduración. En esos 4 momentos termina. A ver, profesor, usted me está diciendo que este proceso donde el ADN es copiado para formar el ARN mensajero, ¿sí? Este proceso, que se llama transcripción, tiene 4 etapas: iniciación, elongación, terminación y maduración. ¿Sí? Tiene 4 momentos. Vamos a revisar esos momentos. ¿Sí? Hay un esquema, mira aquí. También nos contiene 3 de los 4 momentos. La iniciación dice: el ARN polimerasa reconoce los centros promotores. En la región promotora del gen, la enzima llamada ARN polimerasa reconoce esos centros promotores. Y luego la doble hélice se abre para que den paso los ribonucleótidos y se unan a la nueva cadena molde que se va a formar. Esa es la iniciación. La elongación. Elongación es la cadena comienza a crecer, crecimiento. Las ARN polimerasas, enzimas, comienzan a agregar los nucleótidos en el sentido 5' a 3', y van agregando los nucleótidos hasta encontrarse con la región terminal del gen, la región de terminación del gen, que es la región que indica a la polimerasa que es una señal que hasta allí nomás sigue la copia o llegó la copia, y es la etapa final de la transcripción. Y luego viene la maduración, que en este esquema no está la maduración. Vamos a ver en qué consiste esa etapa. Mira, acá de nuevo, mira, me había olvidado. Entonces, 4 momentos. Primer momento, la iniciación. Primer momento, la iniciación. ¿Qué consiste la iniciación? Consiste en que la ARN polimerasa, la enzima, se une a una zona del gen llamada la zona promotora del gen. ¿Sí o no? Esto genera que las hélices se desenrollen y luego la polimerasa comience el proceso de la elongación. ¿Sí? Comienza el proceso de la elongación. Entonces, la polimerasa reconoce una zona promotora para iniciar la elongación, y esa zona promotora, que es el inicio, muchos le llaman la zona conocida como zona TATA, porque es una zona que contiene abundante timina con adenina, timina con adenina, timina con adenina. Una vez que se reconoce la zona de iniciación, se va a dar el siguiente proceso, que es el proceso de la elongación. ¿Qué consiste este proceso de la elongación? Este proceso de la elongación consiste en que a partir del molde de ADN, la polimerasa comienza a agregar los nucleótidos de ARN, ¿no? Acá, por ejemplo, el ADN, ¿qué cosa tenía? Este molde, esta cadena,
timina, adenina, citosina, guanina, adenina, adenina, citosina, citosina, guanina. Quiero marcarlo para que esté más claro. A ver, acá está bien. Ahí está. Esta es la cadena que se está copiando de ADN. Adenina, timina, adenina, timina, citosina, guanina, adenina, adenina, citosina, citosina, guanina, timina, timina, guanina, citosina, adenina, citosina, adenina, timina, citosina. ¿Sí? Entonces la molécula de ARN mensajero comienza, perdón, la molécula de la ARN polimerasa comienza a agregar los nucleótidos de ARN de manera complementaria, en dirección, tomando una dirección de 5' a 3'. ¿Sí? Si acá está timina, agrega a la adenina. Si acá está la adenina, el uracilo. Si acá está la citosina, guanina. Guanina, citosina. Adenina, uracilo. Adenina, uracilo. No olvides que en el ARN no vas a encontrar timina. La timina es reemplazada por el uracilo. Entonces, una vez que se comienza a dar este inicio, ¿no? A nivel del extremo 5, una enzima agrega acá una cabecita, una molécula. Se agrega acá una molécula. Y cuando ya la zona está terminando, ¿no? Hay otra enzima que comienza a agregar acá adeninas. Varias adeninas. Tanto así que le dicen acá una cola de adeninas. Se llama la cola poli A. Esta molécula que se ha formado acá, ¿qué cosa es? Es el ARN. ¿Sí? Mensajero. Este es el ARN mensajero. ¿Sí? El ribosoma se forma por transcripción, pero tiene otra estructura, lo mismo que el transferencia. Ahí está un poco lo que comentamos, ¿no? Una vez formado el complejo de preiniciación, la ARN polimerasa 2 comienza la síntesis del ARN. Una vez que se comienza a agregar las moléculas, a nivel del extremo 5 se agrega una cabecita, ¿no? Llamada la cabeza metil GTP. Vamos a explicar de nuevo el proceso de elongación, ¿sí? Vamos a explicar el proceso de elongación. ¿Está bien mi señal? Por favor, he leído un mensaje que se está cortando mi señal. ¿Me pueden? Se escucha bien. Ah, ya. De repente ya no es, ¿sí? Pues si se está cortando, entonces es mi señal. Acá está la molécula de ADN. Este ADN tiene que abrirse, ¿no? En una determinada, las enzimas reconocen una secuencia llamada la secuencia promotora. Entonces, todo este segmento es un gen y este segmento se va a copiar, ¿no? A ver, profesor, ¿qué cosa dijo? Ah, que este segmento, el rojito, está ya. Si este segmento es un gen, entonces este segmento se va a copiar. ¿Ok? Este segmento se va a copiar. Proceso llamado transcripción. ¿Sí? Estamos en la elongación. ¿Cómo se da la elongación? ¿Cómo se da el proceso de la elongación? A ver. Esta es la secuencia de nucleótidos que tenía una de las cadenas. Por lo tanto, por acá estará la secuencia de nucleótidos que tiene la otra cadena complementaria. La que se va a copiar es la que va de 3' a 5', porque la copia se da, la formación del ARN mensajero se da de manera antiparalela. Ahí está la región que tenía el gen, ¿no? Una región promotora, una región codificante y una región terminadora. ¿Sí? La región promotora ayuda a que sea reconocida por la ARN polimerasa, ¿no? Y es una región que contiene una zona rica en timina con adenina, ¿no? Le llaman la caja Tata. Timina, adenina, timina, adenina. Ahí la enzima ARN polimerasa tipo 2 comienza a agregar los nucleótidos y lo va a agregar de manera complementaria para formar la cadena de ARN mensajero.
Si acá ahí era de 3' a 5', entonces este ARN mensajero se ha formado de 5' a 3'. ¿Sí? Entonces, este ARN mensajero que se ha formado en el proceso de la elongación y donde ya la zona terminadora ha indicado que ahí culmina de formarse este ARN, recibe el nombre de ARN inmaduro. Yo te comentaba de 4 etapas: la etapa de iniciación, la etapa de elongación, terminación y la etapa de maduración. En la etapa de maduración, el ARN inmaduro va a madurar. ¿En qué consiste esta etapa de la maduración? Voy a borrar esto de acá que hemos garabateado. La etapa de la maduración consiste en que este ARN, que en el extremo 5 tenía una molécula, ¿no?, de 7-metilguanosina, acá está, mira, más un trifosfato, que estaba en el extremo 5, y en el extremo 3 tenía una cola poliA, que es una cola poliA, moléculas de adenina, 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 sintetizadas por la poliA polimerasa, va a iniciar un proceso de maduración. ¿En qué consiste este proceso de maduración? En que segmentos de ARN van a ser eliminados. Esos segmentos que son eliminados reciben el nombre de los intrones. Los intrones son eliminados, son cortados, y esas secuencias luego son pegadas. Y la molécula que queda después de eliminar una secuencia de cadenas del ARN inmaduro, que son los intrones, recibe el nombre del ARN maduro. Ahora sí, esta molécula de ARN maduro está lista para dirigirse al citoplasma, para llevar esta información copiada del ADN, que es una información genética, para que el ribosoma pueda hacer la traducción. Acá tienes otro ejemplo, ¿sí? Este es un gen que tiene una región promotora, que es la región que tiene que ser reconocida por la ARN polimerasa, una región codificadora del gen y una región terminal que le avisa a la polimerasa que ya terminó la copia. El ARN que se forma es el precursor inmaduro, que tiene una cabecita de una metilguanosina y tiene una cola poliA. Pero este ARN mensajero tiene que cortarse y pegarse, tiene que eliminar segmentos llamados intrones, para luego formar el ARN maduro, que mantiene la cabecita y mantiene la cola poliA. Entonces, este ARN mensajero es una molécula de cadena simple que durante la síntesis de proteínas se va a leer la información que tiene. Y esta información que se lee es en tripletes del ARN mensajero. Y estos tripletes son los codones. Y la asociación que existe entre estos codones y los aminoácidos es lo que nosotros conocemos con el nombre del código genético. El código genético. ¿Sí? Los codones del ARN mensajero se leen durante la traducción. Se comienza con el codón de inicio, que está en el extremo 5, y se termina con el codón final, que está en el extremo 3. No olvides que esta molécula se lee en esa dirección, de 5' a 3'. Cada tres nucleótidos codifican para cada codón codifica para un aminoácido. El codón A o G codifica para el aminoácido metionina. El codón AUC codifica para el aminoácido isoleucina.
el codón UCG codifica para el aminoácido serina. Y así se leen todos los codones hasta llegar al último codón, que es el codón de parada, que es el codón del stop, del alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser el código genético? Entonces, ¿qué es el código genético? El código genético viene a ser, pues, las instrucciones, ¿no? Instrucciones que tiene la célula, ¿sí? Que tiene la célula a manera de letras, formadas por adenina, citosina, guanina, para formar un determinado aminoácido, ¿sí? El código genético es un término que usamos todos, para nombrar, pues, estas bases, adenina, citosina, guanina, timina, que se van a encadenar luego en una maquinaria para formar, pues, un ribosoma, para formar en el ribosoma una proteína, ¿sí? Cada 3 nucleótidos consecutivos, mira, cada 3 nucleótidos consecutivos, actúa como un triplete para codificar un aminoácido. Y de esta forma formar, pues, una proteína, porque la proteína está formada por un conjunto de aminoácidos. Ahí está. Esto no dijo ahorita. Esto es un poco lo que hemos comentado, que se encuentra por acá, ¿sí? Tienen información. 1, 2, 3, ya está toda la información. Esta es la tabla que les pedí que imprimieran para que lo tengan a la mano, porque nos va a ayudar, pues, en lo que vamos a hacer más adelante, ¿no? Esta es la tabla que les dije, chicos, por favor, impriman, porque nos va a ayudar. No es la misma, no, yo les mandé, creo que otra tabla les he mandado, ¿sí? Les he mandado otra tabla. Pero es similar, porque en internet van a encontrar muchas formas de tablas, incluso hay formas circulares, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? ¿Qué vamos a encontrar en esta tabla? El código genético. La relación entre los codones y los aminoácidos, ¿sí? Una relación entre codones y aminoácidos. Esta relación entre codones y aminoácidos es lo que conocemos con el nombre del código genético. 3 codones se relacionan para un aminoácido. 3 codones para un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos teníamos en total? ¿Se acuerdan el número? 20. 20. Entonces yo podría pensar, profesor, entonces si hay 20 aminoácidos, ¿cuántos codones podría haber? 6, pero no es exacto. Claro, si cada codón codifica para un aminoácido y tienes 20 aminoácidos, entonces ¿cuántos codones tú piensas que debería haber? 20 también. 20. Perfecto, está bien. 20. Está bien la lógica, está bien. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que, por ejemplo, para el aminoácido fenilalanina, ¿sí? Para el aminoácido fenilalanina hay 2 codones. O para el aminoácido leucina hay 4 codones. O para el aminoácido prolina también hay 4 codones. O para el aminoácido serina también hay 4 codones, y codones diferentes. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? Que no solo hay una forma de escribir el codón para un aminoácido, ¿sí? No hay una sola forma única de escribir el codón para un determinado aminoácido, ¿sí? En total tenemos 64 codones. En total hay 64 codones. Por eso hay más de un codón en algunos casos
para un mismo aminoácido, ¿sí? Entonces, esa es una característica cuando yo digo que hay más de un codón para un aminoácido, es una característica del código genético que se llama el código genético es degenerado, porque existen más tripletes de codones que aminoácidos. Si te das cuenta, tienes 20 aminoácidos, pero hay 64 codones. Ahora, este codón es universal. ¿Cómo universal? Sirve para todos los seres vivos. Profe, para el humano, obvio. Para el chimpancé también. Para la vaca también. Para el insecto también. Para un molusco también. Para una mosca también. Para un vertebrado, para un invertebrado, para una bacteria. Ve que el código genético es una prueba, es una de las pruebas que todos los seres vivos provenimos de un mismo ser vivo, ¿no? Es parte del proceso de la evolución que han tenido los seres vivos. Entonces nosotros vamos a aprender a leer este código genético, pero este código genético, ¿cómo se lee? Se lee en la traducción. Código genético se lee en el proceso llamado traducción. Vamos a revisar la traducción, ¿sí? Voy a volver a compartir, pero como eso que hay un video, ¿sí? Vamos a revisar este video de la traducción para luego explicar la traducción. Primero con el video y luego con la explicación, ¿sí? La transcripción. Nuevo Excellence Matizador Supreme, con un acondicionador morado matizador dentro. Adiós de los naranjas. No se ve, profesor. ¿Y un ratito? Hay una pantalla azul, profesor. No se ve. Un ratito, vamos a... ¿Está? Ahora. Ahora sí, profesor. Ya está. Profesor. 4 minutos, mira. Este es el proceso de la traducción. Vamos a revisar en el video. Vas a encontrar algunos términos de repente nuevos todavía, ¿sí? Pero quiero que entiendas la idea de la traducción. Cómo la molécula de ARN, que contiene la información ya genética copiada del ADN, ahora salió del núcleo y está llevando esa información por medio de sus codones al ribosoma, y cómo el ribosoma va a hacer la lectura de ese ARN de mensajero. ¿Sí? A ver. Voy a ampliar. A continuación explicaré el proceso de traducción. Aquí se puede ver un ARN mensajero eucariótico. Su estructura está compuesta por una cola, llamada poli-A, formada por muchas secuencias de adenina. También, este ARN mensajero tiene múltiples codones, que son tripletes de bases nitrogenadas que codifican aminoácidos específicos. Al final de la molécula hay una capa metilada. El trabajo de este ARN mensajero es llevar el mensaje del ADN del núcleo al retículo endoplasmático rugoso, o sea, hasta un ribosoma, para producir una proteína específica. Los ribosomas están compuestos por una unidad grande y otra pequeña, a la cual llamamos subunidad mayor y subunidad menor, la cual se unen formando el complejo ribosomal mayor y, junto con el ARN mensajero, comienzan el proceso de la síntesis de las proteínas. Iniciación. La iniciación es una etapa de la traducción, que como ustedes están viendo, esta molécula en azul representa una subunidad del ribosoma, que sería la subunidad menor, que se está uniendo al ARN mensajero. El ARN mensajero, ¿a qué extremo? Al extremo donde estaba la cabecita metilada, que es el extremo 5. Por lo tanto, el mensajero se va a leer del extremo 5 al extremo 3. ¿Dónde estaba el codón de inicio? En el extremo 5, ¿sí o no?
¿Dónde estaba el codón de final en el extremo 3? O sea, va a leer los codones desde el extremo 5, desde el codón de inicio, hasta el extremo 3, que es donde va a encontrar el codón final, el codón de stop, el que dice alto. Comienza cuando el complejo ribosomal mayor se une al ARN mensajero y se une al punto de iniciación. Los aminoácidos, los cuales son esenciales para sintetizar las proteínas, son llevados al ribosoma por el ARN transmisor activo, el cual llamamos aminoacil ARNT. Se activa gracias a la enzima aminoacil ARNT sintetasa. El ARN transmisor es una molécula clave para la traducción, ya que posee un brazo anticodón que es complementario al codón del ARN al que se une. De esta manera, se codifican los aminoácidos. El codón iniciador siempre es AUG. El codón que va a iniciar el proceso de la traducción siempre es el codón AUG, ¿sí? Siempre, ¿sí? El segundo no sabemos, pero el primero siempre es AUG, ¿sí? Y este codón AUG, que codifica para un aminoácido, se tiene que complementar con su anticodón. El anticodón que está presente en el ARN de transferencia, que está unido, cuando esta transferencia se ha unido al aminoácido para transportarlo, se dice que se ha activado. De esta manera, en este complejo ribosomal, se hace la lectura del primer codón con la llegada del ARN de transferencia y la unión entre el codón y el anticodón, ¿no? Codón AUG, anticodón UAC. Profesor, codón AUG, anticodón UAC. Complementario. Adenina con uracilo, uracilo con adenina, guanina con citosina. O sea, adenina, uracilo y guanina, que codifican al aminoácido metionina. La subunidad menor del ribosoma posiciona al ARN mensajero para que pueda ser leído en grupos de 3 bases nitrogenadas, conocidas como codones. La subunidad mayor del ribosoma remueve cada aminoácido y lo une a la cadena creciente polipeptídica, mientras que el ARN mensajero pasa por el ribosoma. Dicha secuencia de codones es traducida en una secuencia de aminoácidos, las cuales se encuentran en el extremo del aminoacil ARNT, por ejemplo, el aminoácido metionina. Elongación. La elongación es la etapa en la traducción donde se comienza a formar la cadena polipeptídica. Quiere decir que se van a comenzar a agregar, a leer los codones, y en la medida que se va leyendo los codones, se va agregando los aminoácidos, ¿no? Si yo tengo 80 codones y cada codón es un aminoácido, entonces voy a tener ahí 80 aminoácidos. Yo tengo 60 codones y si cada codón es un aminoácido, voy a tener 60 aminoácidos. El ribosoma distingue 3 zonas: el sitio A, el sitio P y el sitio E. El primer aminoacil ARNT se une al sitio P y el segundo aminoacil ARNT se une al sitio A. Mire este detalle del video. Acá está, esto de largo es el mensajero. Primer codón, AUG, ¿no? El AUG, ¿sí? El primer codón, ¿sí? Este AUG se encuentra en un sitio del ribosoma llamado sitio P, ¿sí? Donde viene el transferencia, trayendo su aminoácido, ¿no? ¿Cuál es el aminoácido que está trayendo el ARN de transferencia, que se complementa con el AUG? Si tú revisas tu tabla de código genético que te he mandado, ¿no? AUG, mire ese codón AUG, ese codón AUG es el codón llamado metionina. Entonces,
es el aminoácido llamado metionina. Entonces, transferencia está trayendo acá un aminoácido llamado metionina. En el siguiente sitio, llamado sitio A, está llegando el otro ARN de transferencia, trayendo otro aminoácido. Vamos a ver. Que significa aceptor. El aminoácido metionina. Mira, el siguiente codón, después del AUG, es el UUU. Por lo tanto, su anticodón será AAA. Y ese está trayendo un aminoácido. Ese aminoácido que le corresponde al codón UUU es el aminoácido fenilalanina. Es transferido al aminoacil ARNT del sitio A y pasa al sitio E, que significa exit o salida. ¿Qué sucede aquí? El aminoácido que estaba presente en el transferencia, en el primero que llegó, que estaba unido con el codón AUG, forma un enlace con el otro aminoácido del siguiente ARN de transferencia, y luego se va el transferencia, y la molécula de ARN mensajero comienza a desplazarse por el ribosoma. Y el aminoacil ARNT ahora es un dipéptido. Pasa al sitio P y un... Este segundo transferencia, que estaba en el sitio A, como se desplazó, pasó al sitio P, dejando libre el sitio A para que en el sitio A ingrese otro ARN de transferencia, trayendo otro aminoácido. Nuevo aminoacil ARNT llega al sitio A para repetir el ciclo, en donde el dipéptido es transferido y se forma un tripéptido, y así va formándose la cadena polipeptídica de la proteína. Terminación. Este proceso sucede hasta que aparece un codón stop, los cuales son solo 3 y pueden ser la secuencia UGA, UAA o la secuencia UAG. Al suceder esto, se detiene la traducción y un factor de liberación se encarga de separar la cadena polipeptídica y determinar la traducción. Cuando esto pasa, el ribosoma se disocia y la proteína formada es liberada y está lista para cumplir su función biológica. Wow, profesor, todo un proceso. Qué interesante. Claro, yo creo que con el video, a veces se entiende mejor. A mí me gustaría hacer esto en una pizarra, que sería mirarlo proceso por proceso. En el PPT a veces se complica más, vamos a llamarlo así. Sí. Entonces el video me ayuda a que ustedes lo entiendan mejor. Acá, ahora sí quiero que vean de nuevo el primer video. Mira, viene de nuevo el primer video, por favor. Vamos a... Creo que han quedado acá abiertos. ¿Dónde está? Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome.
In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Un ratito, se me ha... Ya, entonces, como te comentaba, y como pasó en el video, ese proceso es la traducción. En la síntesis de una cadena polipeptídica. Y si esta cadena polipeptídica tiene más de 50 aminoácidos, estamos hablando de la síntesis de una proteína. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿qué se ha dado? La lectura del ARN de ARN mensajero. Entonces, vamos a revisar solo sus partes, sus procesos, en el video ya se ha dado, para hacerte una práctica, ¿no? Acá mismo una práctica. ¿Cuál es la aplicación práctica de esto? Al final, para que ustedes luego por grupos puedan hacer el último taller y ya no quede nada como tarea, como ustedes lo decían, ¿sí? No, ya no dejemos tarea, profe, ¿sí? Ahí está. A ver. Un primer mecanismo que tiene que darse para la traducción es que los aminoácidos estén unidos al ARN de transferencia, ¿sí? Este proceso se llama la activación. La activación consiste en la traducción en que todos los aminoácidos que van a formar parte de la proteína, se unen a la molécula de ARN de transferencia. Porque el ARN de transferencia se encarga de transportar desde el citoplasma hasta el ribosoma. Aunque en el esquema tengo, pues acá está
Déjame anotar acá, por ejemplo. Vamos a anotar acá. Acá está el aminoácido unido al RN de transferencia, ¿sí? Acá lo tenemos en un esquema. Este es un esquema. Acá está el aminoácido metionina unido al RN de transferencia. Y en el transferencia estoy resaltando el anticodón del ARN de transferencia, que es el UAC. Este proceso donde se une el ARN de transferencia con los aminoácidos recibe el nombre de la activación. De la particular se llama la activación. No, cuando yo digo formación de grupos, son grupos al azar. Al azar. A ver. Luego de la activación, viene el proceso que en el video era la iniciación, ¿no? En el video se llamó el proceso la iniciación. En el video, al proceso se llamó la iniciación, ¿sí? ¿En qué consiste el proceso de la iniciación? El proceso de la iniciación consiste en que el ARN, perdón, está bien, el ARN mensajero se va a unir, quiero acá poner el puntero, ya. Acá viene el ARN mensajero, acá está la colita AAA y acá está pues el extremo 5, donde está la cabeza, la caperuza. Entonces, este ARN mensajero se une a la subunidad menor, ¿sí? A la subunidad pequeña, vamos a llamarla así, ¿no? Luego, el primer ARN de transferencia que lleve el aminoácido metionina se une, se acopla, codón y anticodón. ¿En qué sitio? En el sitio P, como decía en el video, en el sitio P. Y luego acá se acopla la subunidad mayor. Y tengo un poco esta figura, ¿no? Tengo un poco esta figura, ¿sí? Entonces, la iniciación es el proceso donde primero el ARN mensajero se une a la subunidad menor, llega el primer ARN de transferencia al sitio P, donde está el primer codón AUG, y luego la molécula, o perdón dicho, la subunidad mayor, se acopla con la subunidad menor, y ya tengo esta figura, ¿sí? Entonces, ese proceso recibe el nombre de la iniciación. Una vez que se ha dado la iniciación, se pasa a una siguiente etapa que es la elongación. ¿En qué consiste esta elongación? En que va a comenzar a llegar el segundo ARN de transferencia, ¿sí? El segundo ARN de transferencia, ¿no? Que tiene al anticodón GUU y se complementa con el codón CAA, ¿sí? Que está llevando el aminoácido glutamina, ¿sí? GLN es el aminoácido glutamina, ¿sí o no? ¿Sí? Esa es ya la fase de elongación, ¿sí? Elongación. Ay, profesor, pero yo no veo que está creciendo. Elongar es crecer. Espérate un ratito, por favor. ¿Sí? Ya lo que te he dicho. Y acá está la elongación, ¿no? La elongación, donde el segundo transferencia llegó al sitio A. Entonces, hasta aquí tengo al metionina y tengo al aminoácido glutamina. Entonces, la elongación, ¿sí? Todavía no vengas. La elongación consiste pues en la formación de un enlace peptídico, donde el aminoácido que tenía el primer transferencia, ¿no? Va a pasar al ARN de transferencia que estaba en el sitio A, y aquí se forma un enlace peptídico entre la metionina y la glutamina, ¿sí? Luego, como esta transferencia quedó solito, sin aminoácido, sale, mira, se va, sale,
Y por lo tanto, uy, mira, aquí lo voy a completar porque en la explicación no se va a entender. Lo voy a completar, mira. Esta es la glutamina, una bolita, y esta es la metionina. Dos bolitas, dos aminoácidos. La glutamina y la metionina, dos aminoácidos, ¿sí? Con el enlace peptídico, ¿no? Son dipéptidos, en otras palabras, ¿sí? Ya. A ver. Entonces, se va el transferencia porque se quedó sin aminoácido, porque ese aminoácido pasó a formar el enlace con la glutamina. Ahora tengo un dipéptido. ¿Qué va a pasar aquí? En el video decía que el ARN de transferencia se desplaza. Es como si, mira, presta atención acá, mira. No es el video, pero vamos a ver si se puede. A ver. Es como si de esta cabecita que ves acá, tú lo jalas en esta dirección. ¿Sí? Esta cabecita la jalas en esta dirección. Pero solo jalas para que se desplace 3 nucleótidos. 3 nucleótidos. O sea, un codón. Por lo tanto, este que está acá, cambiar de color. Esto que está aquí, mira. En el sitio A, si yo jalo la flecha, va a aparecer ¿en dónde? ¿En qué sitio? El que está en el sitio A va a aparecer ¿en qué sitio? En el sitio P. ¿Sí? Quedando libre el sitio A. ¿Y para qué el sitio A queda libre? Para que ingrese otro ARN de transferencia. Vamos con la otra imagen, mira. ¿Sí? Vamos con la otra imagen. ¿Sí? Esto que te he dicho, te he explicado acá. Uy, perdón. Ya. Como te comentaba, acá creo que lo he hecho muy rápido, pero bueno. Chau, chau. Entonces tú vas jalando, mira, se va jalando la bolita, ¿sí? Y entonces van corriendo, ¿sí o no? Al correr uno, siempre queda libre, ¿qué cosa? El sitio A. Y en el sitio A está ingresando un nuevo codón. En el sitio A está ingresando un nuevo codón. De esa forma, a medida que se va jalando la flechita por el extremo 5, yo me voy a quedar con un último codón. ¿Y por qué yo digo un último codón? Porque cuando yo leo este codón UAG, en el código, en la tabla de código genético, si tú lees el UAG, este codón es un codón stop. Es un codón stop. ¿Sí? Es un codón stop. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que allí terminó la lectura de esta cadena. Profesor, en este ejemplo, esta cadena, ¿cuántos aminoácidos ha formado? Bueno, acá lamentablemente formó metionina, glutamina, cisteína, leucina, arginina. Solo formó 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos. Una cadenita de 5 aminoácidos. Un pequeño péptido de 5 aminoácidos. ¿Sí? Porque llegó el stop, el codón de parada. ¿Sí? Entonces, acá se da la finalización. La finalización. ¿No? Obvio, pues, que si no llega el stop, esto sigue creciendo, hasta formar una molécula más grande que vendría a ser una proteína. ¿Sí o no? ¿Cuándo se da esta etapa de finalización? Cuando el ribosoma llega al codón de finalización, uno de los codones sin sentido, porque no codifica aminoácidos, en este caso es el UAG, pero puede ser el UGA o puede ser el UAA. ¿Sí?
Ahí está. Algunas aplicaciones de este proceso llamado no solo transcripción y traducción, ¿sí? No solo transcripción y traducción, ¿sí? Tú vas a estudiar en el siguiente ciclo, creo que farmacología, si no me falla la memoria, y en farmacología vas a hablar el efecto de los fármacos sobre las actividades enzimáticas, ¿no? Sobre los microbios, también sobre los microbios, actividades enzimáticas de los microbios, virus y bacterias, ¿no? Y así como nosotros seres humanos, ¿no? Hacemos el proceso de la replicación de nuestro ADN y el proceso de lo que viene a ser la transcripción y el proceso de la traducción, las bacterias también lo hacen. Y los fármacos que tú vas a conocer, un grupo de ellos actúa sobre estos procesos. Por ejemplo, en una bacteria que causa tuberculosis, creo que todos ustedes conocen la bacteria que causa tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis. Es una enfermedad endémica en nuestro país, ¿no? Es otra pandemia que siempre le hemos tenido, ¿no? Y que, profesor, a las personas que le detectan esta enfermedad, le dan sus antibióticos. Y uno de los antibióticos de primera línea es la rifampicina. ¿Cómo la rifampicina ayuda a esta persona a combatir, pues, su proceso infeccioso? Es que la bacteria, el famoso bacilo de Koch, ¿no? Tiene que hacer, pues, para multiplicarse, tiene que hacer, sintetizar proteínas, y para sintetizar proteínas, primero tiene que copiar sus genes y formar su ARN mensajero en un proceso llamado transcripción, ¿sí o no? La rifampicina bloquea la transcripción que hace el ARN mensajero, la bacteria por medio de la formación del ARN mensajero. O sea, el antibiótico rifampicina actúa sobre el proceso de la transcripción del Mycobacterium tuberculosis. Asimismo, sobre la síntesis de proteínas, sobre la traducción, el proceso que te he explicado como el mensajero con los ribosomas y se va leyendo, sobre ese proceso actúan una gran cantidad de antibióticos, los aminoglucósidos, las tetraciclinas, los macrólidos, las lincosamidas, el cloranfenicol, utilizado para la tifoidea, por ejemplo, actúan sobre el proceso de la traducción, ¿sí? Entonces, estos procesos que yo te acabo de explicar, ¿no? Como la transcripción y la traducción, lo vas a volver a recordar cuando tu profesor de farmacología te hable sobre los principios activos de algunos fármacos, sobre la expresión génica de las bacterias, la expresión génica de las bacterias, ¿sí? Y acá vamos al taller, ¿sí? Vamos al taller. Yo voy a hacer primero una parte del taller para luego ustedes lo puedan hacer, ¿sí? Yo voy a hacer una parte del taller, ¿sí? Quiero acá, primero explicarte algo, ¿sí? Antes de que yo haga esta parte del taller, un ratito. Quiero ponerte, me había olvidado. Te lo expliqué la clase anterior, pero lo voy a hacer de nuevo. Ahí está. Profesor, una consulta. Sí, escucho. ¿Siempre va a llegar codón stock cuando se cumplan los aminoácidos para cumplir para formar proteínas, o se puede dar antes? O sea, por decir, el 49. codón stock va a aparecer, depende de cada gen. O sea, cada gen tiene una determinada secuencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el gen para formar una proteína que tiene 150 aminoácidos, entonces el stock aparecerá después que se hayan formado los 150 aminoácidos. Si yo soy un gen
que tiene una secuencia para formar una cadena de aminoácidos de solo 20 aminoácidos, entonces el stop aparecerá en esa cadena cuando ya se hayan formado los 20 aminoácidos. O sea, va a depender, su aparición, stop, va a depender de qué gen se está copiando o se está formando, ¿no? ¿Qué gen se ha copiado para formar una determinada proteína, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ya, ahora sí. Sí, ya lo he modificado. Ya. Quiero enseñarte para que puedan. Ya, acá está. Ya. Esto lo vamos a hacer juntos y luego ya lo hacemos por grupos, ¿sí? Esta es la tabla de código genético. Como te comenté, la tabla de código genético es la tabla que relaciona los codones con los aminoácidos. Acá está mejor explicado, por eso te dije que lo imprimas, ¿no? Acá está mejor explicado que en la que puse anteriormente. Me sirvió para otro propósito, ¿sí? ¿No? ¿Cómo se lee esto? Primera base, perdón, voy a anotar acá. ¿Cómo se lee esto? Primera base, segunda base, tercera base, ¿no? Si yo veo un primer codón que comienza con U, me centro acá, en la primera base, con U. Y si luego el codón, después de la U, tiene el C, entonces me centro aquí, ¿no? UC, me centro acá, UC. Y luego la siguiente base es G, entonces será UCG, entonces es este codón. Este codón UCG es el codón que codifica para el aminoácido serina. Pero profesor, para serina codifica también el UCA, el UCC, el UCU. Lo que yo te comenté, hay varias formas de escribir serina. O sea, varios codones codifican para el aminoácido C, serina. ¿Sí o no? Varias formas de escribir el aminoácido serina. ¿Sí? De esa forma vamos a leerlo, ¿sí? Eso quería aclararlo para que puedan utilizar adecuadamente y me ayudes en el taller que voy a hacer y luego ya la práctica que ustedes van a desarrollar por grupos. ¿Sí? Ahí está. A ver. Este es el taller que voy a hacer. ¿Sí? Yo lo voy a resolver con tu ayuda siempre, ¿no? Para que luego ustedes hagan y no dejar nada para la casa, ¿no? Ya no dejar nada para la casa. Simplemente el delegado me envía, profesor, ahí está lo que mi grupo sacó, punto. Ahí está. Quiero que observes esta molécula que te estoy poniendo por acá, mira. Quiero que observes esta molécula que te estoy poniendo por acá, ¿sí? Sigue observándola, sigue observándola. ¿Qué será? ¿ADN o ARN? ARN, porque tiene uracilo. Como estás viendo el uracilo, profe, es ARN. Además es una sola cadena, ¿no? Y está yendo, profe, de 5' a 3'. Si va de 5' a 3', creo que tú ya entiendes que esta cadena, si se va a leer, se tiene que leer en el sentido de la flecha, en este sentido de la flecha, de 5 a 3. Donde en el extremo 5 estará el primer codón y en el extremo 3, ¿qué estará? El último codón, ¿sí o no? Lo entiendo de esa forma. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, para todos, por favor, para todos, esta molécula que yo he hecho acá, entonces es una molécula ARNM, ¿no? El ARN de mensajero, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Entonces, este es el mensajero. Este mensajero se ha formado de una molécula de ADN, ¿sí o no? Por medio de una copia se ha formado, ¿sí o no? Acá está, profe, ya, pero ¿de dónde vino esta molécula? De un ADN, de un segmento de ADN, de un gen, ¿sí o no? ¿Hasta ahí todos?
Sí. Excelente, perfecto. ¿Sí? Si eso quedó claro, perfecto, elimina esto. Ahí se puede decir, profesor, que ya he hecho la transcripción, ¿no? Claro, claro, ya fue la transcripción. Ahora, ¿para qué me sirve el mensajero? Para la siguiente etapa, la traducción. Entonces, vamos a hacer la traducción. Vamos a asumir que este mensajero va a entrar al ribosoma. Me olvido por un pronto del sitio A, el sitio P, profesor, todo eso que he explicado que en el video se entendió, pero luego lo entendí un poco menos, luego más, ya. Por un momento me olvido de eso. Vamos a hacer una lectura de este mensajero. El ribosoma va a hacer la lectura, y cuando hace la lectura lo hace por tripletes, por codones. Vamos a leer el primer codón. ¿Quién es el primer codón? A u G. Entonces, ese codón A u G, ¿para qué aminoácido codifica? Vayan todos a su tabla, por favor. Metionina. Metionina. El codón A u G, si tú buscas A u G, vas a encontrar que está codificando para el aminoácido, lo pongo por acá, llamado metionina. ¿O me equivoco? Sí. ¿Todos? Es metionina. ¿Todos? ¿Sí? Sí, profesor, pero también abajito dice estar codón. Allá. Estar codón quiere decir codón de inicio. Estar codón es metionina o el codón de inicio. Metionina o el codón de inicio. Ya, entonces, el transferencia, ¿cómo apareció esta metionina? Ah, que vino el ARN de transferencia pegado a este aminoácido y trajo a este aminoácido, ¿no? Y el transferencia, como tiene su anticodón, se complementó con el codón AUG y por eso llegó al metionina. ¿Sí o no? Vamos a leer el siguiente codón. Leamos ahora el siguiente codón. El siguiente codón es el codón CAU. A ver. Histidina. CAU. Es, como dice su compañero por ahí, como dice su compañero, este codón, profesor, es el codón, lo pongo acá adentro, ¿ya? Mejor. Histidina. Así, esto más le pongo, ¿ya? Y acá arriba, mejor le voy a poner el metionina, metionina, ¿sí? Ahí está. Entonces, llegó el otro ARN de transferencia. Entonces, en el ribosoma tengo ya un ARN de transferencia con la metionina, el otro ARN de transferencia con la histidina. Los dos están ahí, uno en el sitio P, el otro en el sitio A. ¿Sí o no? Dos aminoácidos. Lo siguiente que pasa es en que estos dos aminoácidos se producen un enlace. Por lo tanto, ya no tengo solo dos aminoácidos. Cuando dos aminoácidos lo tengo junto, ¿cómo se llama? Dipéptido. Dipéptido. Es un dipéptido. Luego el mensajero corre, y todo lo que estaba en el sitio A pasa al sitio P y el sitio A queda libre. Y en el sitio A que quedó libre, ¿qué codón se está leyendo? El GAU. ¿Quién es ese codón GAU? Ácido. Ácido. Ácido aspartico o aspartato. Ácido aspartico o aspartato. Ese codón es el ácido aspartico o conocido también con el nombre de aspartato. El aspartato. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sucede acá? Ahora, el dipéptido que era metionina y histidina se une al aspartato. Ya no tengo dipéptido. ¿Ahora qué cosa tengo? Tripéptido. ¿No? El mensajero corre y lo que estaba en el sitio A pasa al sitio P y el sitio A queda libre. Y ahí se lee el siguiente codón. ¿Quién es el siguiente codón? El CUC. Leucina. Y ese codón CUC, ¿para qué aminoácido? ¿Para qué aminoácido está codificando? Leucina. Para el aminoácido llamado leucina. Leucina, ¿sí? Ahora ya no tengo un
Tenía el tripéptido. A ese tripéptido se le agrega la leucina. Ya no tengo un tripéptido, ahora tengo un tetrapéptido. El mensajero corre, lo que estaba en el sitio A pasa al sitio P, y el sitio A queda libre para el siguiente codón. El AGA. ¿Quién es este codón? AGA. El codón AGA. ¿Quién es este codón AGA? Este codón Arginina. codifica para el aminoácido. Ustedes me están dictando el aminoácido. Arginina, profesor. Arginina. Arginina. Chicos, creo que están entendiendo la lógica, ¿sí o no? ¿Sí? Se está entendiendo la lógica y va a pasar así. Se va leyendo, y a medida que se va leyendo va creciendo la cadena polipeptídica. ¿Sí? Profesor, ¿y qué aminoácidos han sido ahí? A ver, vamos recordando. Codón UUU, Fenilalanina. Codón GUA, valina. Codón AUC, isoleucina. Codón UCG, Serina. terina. Codón UGG, triptófano o triptofano. Codón CCC, prolina. ¿No? El último en llegar es la prolina. La prolina se une a toda esta cadena y se forma ya una cadena de aminoácidos. Corre el ARN del sitio A al sitio P y queda libre el sitio A. Y llega un codón, mira. Llega un codón. UAA. Ese codón, UAA, ¿qué cosa quiere decir? Stop codón. Quiere decir que hasta acá nomás termina la cadena. Por lo tanto, es una cadena con ¿cuántos aminoácidos? Cuéntalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 aminoácidos. Su compañera me decía, profesor, ¿y si el stop no está acá? Y hay otro de estos codones, se sigue leyendo. ¿Hasta cuándo se va a leer? Hasta que aparezca el stop. ¿Y de qué depende que aparezca el stop? Yo te pregunto, ¿este ARN mensajero de dónde se copió? Del ADN. Depende del ADN, de la información que está en los genes, de la información que está contenida ya en los genes, porque esta es una copia nomás. Es como cuando tú sacas una copia y encuentras un error. Oye, ese error, ¿por qué está ahí ese error? ¿De dónde vino? De la copia inicial que sacaste, ¿no? Entonces, si yo te pongo el examen, si yo te doy una cadena de ARN mensajero con los codones y te digo, por favor, hállame la secuencia de aminoácidos de esa cadena de codones, ¿será fácil eso? Sí. ¿Será difícil eso? No. No es difícil, ¿sí o no? ¿Sí? Acá te lo estoy explicando, que no es nada del otro mundo, ¿sí o no? Profesor, entonces que venga el examen de una vez o póngame mi nota porque yo ya aprobé ya. Si este es el examen, ya aprobé, ¿sí o no? A ver, vamos a ver si es aprobado. Ya, vamos a ver. Profesor, una consulta rápida. Dime, Entonces dime, se cuenta solamente hasta el codón número 11, no hasta el codón número 12, digamos. Perdón, disculpa, no te entendí la última. Se cuenta cuando tenemos que contar codones, ¿se cuenta hasta el stop o no? Depende de la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos codones tiene el aminoácido? ¿Cuántos codones tiene el aminoácido? Claro, si mi pregunta es cuántos codones tiene el aminoácido, entonces hasta el codón stop yo podría contarlo, ¿sí o no? Claro. Ya, gracias, Claro. sinceramente. ¿Sí? Ahí es una proteína, ¿no, profesor? No, esto no es una proteína porque mira, ¿cuántos aminoácidos tiene acá? ¿Cuántos han formado? Solo 11. Para que sea una proteína, ¿cuántos debe haber? Más de 49. Claro, llegar a 50, ¿no? 50.
para el examen yo no te voy a pedir que llegues a 50, no, te vas a quedar todas las 2 horas ahí hasta llegar a 50, ¿no? A mí me basta con que tú formes uno de 10, ¿no? ¿Para qué llegar hasta 50, sí o no? ¿Sí? A ver, mira, si hemos entendido, entonces, con esto que hemos hecho acá, mira, ¿sí? Podemos responder estas preguntas. Indique cuántos codones codificaron los aminoácidos del ejemplo anterior. Claro, ahí sería 12, creo era. 12 con el stop. Sí. Indique cuántos codones codificaron los aminoácidos del ejemplo anterior. 11. Justo Orlando hizo la consulta. 11 al final, porque el 12 es el stop. Ajá, la respuesta es 11. ¿Sí o no? Claro, porque solo te estoy pidiendo los que codificaron aminoácidos. ¿No? O sea, te estoy pidiendo, mira acá, mire, solo los que van en la flecha, ¿no? Este de acá no codificó aminoácido porque es un stop. Entonces, habrán 12 codones, ¿sí? Pero los que codificaron aminoácidos, ¿solo cuántos son? Son 11. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió la...? Sí, profesor. Ah, ya está. Ahora, mira, segunda pregunta. Forme la cadena de ADN molde que fue transcrito para formar el ARN mensajero. ¿Se podrá hacer eso? O sea, ¿podrás formar la cadena molde de ADN que fue transcrito para formar este ARN mensajero? Sí, profesor. Sí, se puede. ¿O faltan datos? Solo es cambiar... O sea, Cambiar el uracilo por otro. La timina. Y siguiente pregunta. Sintetice la cadena complementaria del ADN molde. Ya lo tengo. Ah, ya está, miren. Acá está, miren. Yo le dije, yo esto te voy a enseñar para que hagas un taller, en el taller practiques, y en el examen esta pregunta te la tienes que digerir, ¿sí o no? Acá está el ARN mensajero, mira, este es el mensajero. El que formamos aminoácidos, ¿te acuerdas? Este es. Acá está. Con su último codón stop, ¿sí o no? Entonces, si yo quiero formar, el ADN tiene 2 cadenas, no hay vuelta que darle. El ADN tiene 2 cadenas, ¿no? El ADN tiene 2 cadenas. Por acá voy a dibujar, ¿no? Un extremo 5' a un extremo 3', y lo otro del extremo 3' al extremo 5'. Ahí está. Entonces, la primera pregunta que me dicen es que forme la cadena que sirvió de molde para formar este mensajero. ¿Cuál de las dos la necesito? Esta que está acá. De 3 a 5. Ah, la que va de 3 a 5 necesito. Ah, entonces la puedo comenzar a formar. Profe, ¿y de mensajero puedo formar esta? Acá no hay nada, profe. ¿Cómo voy a formar de mensajero esto? Por complemento. Por complemento lo podemos formar, estimados estudiantes. Por ejemplo, a ver, mira. Yo voy a hacer unas cuantas a ver si ahí se está entendiendo, ¿sí? Por ejemplo, si acá es adenina, acá ¿quién está primero? Timina. Si acá es uracilo, ¿quién está acá? Adenina. Adenina. Si acá es guanina, ¿quién está acá? Citosina. Citosina. A ver, profe, de nuevo, no la vi. Vamos con el segundo codón. Si acá es citosina, ¿quién está por acá? Guanina. Guanina. Si acá es adenina, ¿quién está por acá? Timina. Timina. Si acá es uracilo, ¿quién está por acá? Adenina. Adenina. Profe, no la vi. Uno más, por favor, uno más. Ya. Si en este codón es guanina, ¿quién está por acá? Citosina. Si es adenina, ¿quién está acá? Timina. Si es uracilo, ¿quién está acá? Adenina. Adenina. Profe, una vez más, no lo vi. Ahí, el siguiente codón. Si acá es citosina, ¿quién está por acá? Guanina. Guanina. Si acá es uracilo, ¿quién está por acá? Adenina. Adenina. Y si acá es citosina, ¿quién está por acá?
guanina. Adenina. O sea, se forma de manera complementaria. Complementaria. Entonces, profesor, termino esto, ya formé la cadena molde. Pero había otra pregunta que me decía que forme la complementaria de la molde. O sea, esta que estás formando, acá, es la cadena molde. La cadena molde. ¿Por qué es cadena molde? Porque esta es la cadena que sirvió. Esta es la cadena que sirvió. Esta es la cadena que sirvió para formar ¿qué cosa? El ARN mensajero. Hay una pregunta que también me dicen, profesor, que forme la cadena complementaria de la molde. O sea, la de arriba, pues. ¿Y cómo forma la de arriba? Si acá es timina, ¿quién era acá? Adenina. Si acá es adenina, ¿quién es acá? Timina. Si acá es citosina, ¿quién es acá? Guanina. Si acá es guanina, timina, adenina, acá es citosina, adenina y timina. Si acá es citosina, timina, adenina. También del uracilo, profesor. Acá es guanina, adenina, un ratito, adenina y timina, ya. ¿Qué me dijeron del uracilo? Lo mismo que la cadena de molde o la de abajo, digo, pero en vez del ARN, no es que está el uracilo, arriba se cambia por tinina nada más. Claro, porque Lo mismo. esto que está en azul es ADN. Y en el ADN no hay ura. En el ADN no hay ura. No hay uras, claro, no hay uras. No. Ahí está, mira, eso es lo que yo te voy a pedir en tu examen. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y para que recuerdes, lo vamos a hacer también en una práctica, ¿no? Para que recuerdes, lo vamos a hacer. Yo lo quería hacer individual, pero bueno, justo atendiendo tus preguntas mejor, lo hacemos en colectivo, ¿sí? Lo hacemos en colectivo y de esta manera, esta semana no dejamos nada, como decía ahí sus compañeros, ¿no? Atendiendo a tu pedido, mira, atendiendo a tu pedido, ¿sí? Atendiendo a tu pedido, ¿sí? Ah, ahí está. Ya. A ver, voy a hacer esto. Voy a presentarte lo que vas a hacer, ¿sí? Y yo voy a abrir sesiones de grupos. Somos en total 28. Voy a abrir para que estén un promedio de 6 estudiantes, 6 por 4, 24, 6 grupos, 5 grupos, ¿no? Promedio de 5 grupos, ¿sí? 5 grupos al azar, y ustedes puedan, cuando regresen al receso, se unen directamente a su grupo, y en 35 minutos, 40 minutos, tienen el tiempo para poder hacer la tarea. ¿Qué tarea, profesor? Esta tarea de acá, mira. Esta tarea. Que lo pueden descargar del aula virtual, ¿sí? Lo pueden descargar del aula virtual. Y lo voy a mandar ahora también al grupo WhatsApp para que lo tengan ahí, ¿sí? Profesor, no veo la tarea que usted me está diciendo. Esta tarea de acá, mira, ¿sí? Ahí está. Práctica de código genético 2021. Acá está la tablita que les mandé. Les dije que impriman. Y acá, mira. Acá está la pregunta. Dice, se tiene una cadena polipeptídica de la siguiente secuencia: metionina, arginina, lisina, prolina, fenilalanina, glicina, tirosina, glutamina, isoleucina, cisteína, histidina, glutamato. Glutamato o ácido glutámico, está en paréntesis. En base a esta secuencia de aminoácidos, responda a las siguientes preguntas. Determine el ARN mensajero que fue traducido para formar esta secuencia de aminoácidos. Indique cuántos codones participaron en la codificación de aminoácidos. Forme la cadena de ADN molde que fue transcrito para formar el ARN mensajero. Sintetice la cadena complementaria del ADN molde. Respuesta. Profesor, una consulta. Profesor. Ya está.